Hoy vamos a entrevistar a la doctora Ek del Valle Gortari. Es un honor poder estar contigo para platicar acerca del papel de la mujer en la ciencia, por supuesto, a través de tus experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Leti, yo feliz de compartir contigo. Para comenzar, si nos pudieras platicar un poquito a qué te dedicas y dónde es donde trabajas. Sí, pues mira, yo soy bióloga, hice la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la Ciudad de México, y después estudié un doctorado en ecología en Inglaterra. Y desde 2005, sí, vivo acá en Morelia y trabajo en la UNAM. Trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Y mi línea de investigación tiene que ver con las interacciones entre las plantas y los insectos, ¿no? Me interesa mucho entender cómo se establecen estas interacciones y también en épocas recientes me he dedicado a estudiar a cómo la perturbación humana, así como las actividades agrícolas o la deforestación, están afectando estas interacciones, ¿no? Me interesa entenderlas y posteriormente también ayudar a la restauración de estas interacciones, porque pues para que funcione el planeta como lo conocemos necesitamos de estas interacciones. ¿Qué es en sí la ciencia? Como para ir comenzando un poquito a entenderla. Pues la ciencia es una metodología para entender el universo, ¿no? Entonces es una forma de entender el universo de una manera ordenada para que podamos sistematizar esta información que generamos y podamos poner a prueba hipótesis que consideramos que nos dicen cómo funciona la vida y en general el universo, ¿no? Y entonces lo interesante de la ciencia es que podemos poner a prueba estas hipótesis y entonces por medio de experimentos o de investigación teórica ver si funciona o no la forma en la que nosotros creemos que funciona. Y a través de esta, digamos, reiteración de poner a prueba las hipótesis vamos generando conocimiento que después nos permite pues explicar cómo está funcionando y también dar paso a la tecnología, ¿no? A tener ciertos elementos que nos permiten pues tener computadoras, ¿no? O tener luz eléctrica o utilizar la luz del sol, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo fue que tú te interesaste a estudiar una carrera de ciencias? Bueno, a mí siempre me interesó la naturaleza, ¿no? Y yo creo que como mucha gente de mi generación, había algunos programas de televisión que tenían que ver con las expediciones de Jacques Cousteau, que iba por el mundo, ¿no? Descubriendo cosas maravillosas. Y entonces yo quería ser bióloga marina, ¿no? Me gustaban mucho los delfines y quería estudiarlos. Después, cuando me di cuenta que para ser bióloga marina me tenía que ir de la Ciudad de México, entonces ya mejor decidí estudiar biología general y mi plan era después estudiar biología marina, pero dentro de la universidad pues ya conocí como muchas otras áreas de investigación dentro de la misma biología y pues ya me enamoré de esta parte de los insectos y su relación con las plantas. ¿Cómo estuvo que llegaste a esa área? Pues mira, como te decía al principio, yo estaba pues muy emocionada con estudiar cosas que tuvieran que ver con el mar, ¿no? Pero vivía en la Ciudad de México, entonces empecé a ir a un laboratorio que trabajaban con organismos marinos, en particular con medusas, que a mí me gustaban mucho. Pero no eran medusas vivas, sino lo que hacían en este laboratorio era traer muestras del océano de los cruceros que hacen los barcos de la UNAM, y entonces estaban evaluando diversidad de medusas, ¿no? Pero en realidad pues eran puros frascos del año de la canica, ¿no? Que estaban en formol, entonces había que abrirlos y verlos en el microscopio, entonces aquello era horrible, ¿no? O sea, creo que de hecho hoy en día el formol ya está prohibido porque es súper cancerígeno, ¿no? Entonces había que ponerse debajo del microscopio pues a separar los bichos y todo, ¿no? Y aunque me gustaban un montón, pues sí decía como que, híjole, no sé si me imagino toda mi vida aquí sentada detrás de un microscopio viendo estos organismos. Y justamente le dije esto a la doctora que lideraba ese laboratorio y me dijo, bueno, entonces, ¿por qué no vas a una de las expediciones del Puma, no? Y yo sí, claro, el Puma es el barco, ¿no? El barco que está en el Pacífico. Entonces, bueno, me consiguió un lugar y ya me iba a ir, ¿no? Y justo por esas mismas fechas fue a la Facultad de Ciencias un doctor, el doctor Rodolfo Dirso, que pues era el especialista de las selvas tropicales y es muy carismático, ¿no? Entonces fue a dar una charla y yo dije, no, es que lo que él hace está increíble. Y justo dijo, bueno, pues quien quiera venir a hacer su servicio social a mi laboratorio es bienvenido, ¿no? Entonces yo ya fui ahí con mi amiga, no sé qué, nos apuntamos y la fecha en la que íbamos a ir a la selva de la Candona, que era donde él trabajaba, era la misma fecha del crucero, ¿no? Entonces tuve que decidir, ¿qué hago? ¿Me voy a explorar los mares como siempre he querido o me voy a la selva de la Candona, ¿no? Y realmente no me acuerdo cómo fue que decidí, pero ahí fue cuando cambió mi vida. Entonces fui a la selva y entonces conocí estos lugares tropicales tan diversos, maravillosos y
y pues me quedé enamorada de esta diversidad y de todos los insectos que están ahí. Entonces, como que pues ahí fue cuando decidí dedicarme a eso, ¿no? Y pues a partir de ahí he seguido. Bueno, y cuando comenzaste a estudiar la carrera, ¿cuáles fueron los retos que te enfrentaste? Pues mira, yo tuve la suerte de haber nacido en una familia en donde pues ya mi mamá fue a la universidad y mi abuela fue a la universidad, ¿no? Entonces imagínate, desde mi abuela, como que ya existía esta posibilidad de que las mujeres nos desempeñábamos en el área que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista familiar, yo nunca tuve un impedimento para poder estudiar lo que yo quise, ¿no? Al entrar a la universidad, pues muchas de mis profesoras eran mujeres, ¿no? Y también había algunos profesores hombres. Algunos de ellos sí eran medio machistas, ¿no? Y tenían como comentarios inapropiados que hoy en día seguramente estarían en los tendederos y en todas estas cosas, porque realmente pues no eran muy adecuados, ¿no? Pero realmente durante la carrera yo pues tampoco me sentí discriminada, ¿no? Siempre había un trato cordial con los compañeros y íbamos a las prácticas de campo y realmente todo bien. No puedo quejarme. ¿Qué personas consideras que han inspirado tu vida? Bueno, la primera de ellas creo que es mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido una mujer muy trabajadora y con una mente muy clara de que para hacer las cosas, o sea, que se necesita mucho trabajo para hacer las cosas bien y que vale la pena, ¿no? Esforzarse porque las cosas salgan bien. También, después, pues, este profesor, Rodolfo Girso, también lo sigo considerando como mi papá académico, porque realmente como que él tiene una forma de comunicar la ciencia que es súper amena, ¿no? Y entonces, a pesar de que ser uno de los científicos más renombrados, pues nunca es petulante y siempre va a las escuelas, incluso de primarias, a hablar con los niños para formar estas vocaciones científicas, ¿no? Entonces creo que esa manera de aproximarse a la ciencia siempre me gustó mucho y como que me enseñó esta parte de balancear un poco pues la ciencia que se publica en los artículos científicos, ¿no? Que tiene que ser súper rigurosa y de la más alta calidad, que está en las fronteras del conocimiento, con artículos de divulgación o con esta parte de la difusión, ¿no? Porque en realidad en México pues tenemos una clara deficiencia en el entendimiento de cómo funciona la ciencia, ¿no? Entonces, como que yo creo que es muy importante que podamos acercar ese conocimiento que estamos generando nosotros mismos a una mayor cantidad de gente. Entonces él también es otro de mis grandes referentes. Últimamente he estado viendo, alrededor de esta fecha tan importante que acaba de pasar, el Día Internacional de la Mujer, que lo principal que se está dando énfasis es sobre todo a evidenciar el trabajo de las mujeres, ya sea del pasado o ya sea del presente, en la ciencia. ¿Qué más se tendría que estar haciendo? Yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Porque si tú como niña chiquita ves que la gente que se está dedicando a hacer lo que a ti se te interesa son puros hombres, a lo mejor piensas que no lo puedes hacer, ¿no? Si piensas en que solo son puros señores barbones, batudos, dices, bueno, pero pues a mí no me interesa ser como ellos, ¿no? Me interesa lo que hacen, pero no me interesa ser como ellos. Entonces yo creo que esta parte de fomentar, visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres en la ciencia, pues permite que otras niñas y jóvenes pues vean que sí, habemos mujeres que estamos haciendo muchas cosas en ciencia en diferentes áreas, ¿no? En ese sentido, pues son como imágenes que sería importante reforzar, pero yo creo que, bueno, una parte es esto, visibilizar ante los niños y las niñas que las opciones son infinitas y que cada quien puede decidir lo que quiere en la vida, ¿no? Y la otra parte es también a los papás, darles a conocer esto, ¿no? Que no solamente, o sea, su hija puede ser enfermera o médica, ¿no? Sino que pueden haber otras cosas en las que sea muy buena. Yo creo que si uno escoge su carrera relacionada con tus pasiones en la vida, pues seguramente te va a ir bien, no importa lo que hagas, ¿no? Entonces como que eso sería lo que tendríamos que darle a conocer a los papás, ¿no? El otro día escuchaba una charla de Julieta Fierro, que es una divulgadora increíble y una científica maravillosa, y entonces decía, las niñas le preguntaban que querían ser astrónomas y que se podía decir, sí, si tu papá no te deja, dile que venga a hablar conmigo, ¿no? Pero bueno, un poco en ese sentido es concientizar no solamente a las niñas, ¿no? Sino también a las familias, ¿no? Así es, excelente. De hecho, también esto va muy aunado con la siguiente pregunta que te tengo. Si, por ejemplo, aumentara la cantidad de mujeres presentes en las carreras de ciencia o incluso en cualquier carrera, ¿cuál sería la diferencia o el impacto que podría tener esto a lo que se tiene hasta ahora?
Pues mira, incluso ahora en la pandemia, ¿no? Ha habido algunos artículos que señalan bueno, muchos artículos, que la mayor parte de los artículos científicos están liderados por hombres, ¿no? Entonces, esto implica una forma de ver el mundo. Entonces, digamos que no tenemos la visión completa, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se pensaba que algunas aves solo los machos eran los que cantaban, ¿no? Porque nunca nadie le preguntó a las hembras, digo, no les preguntas a las aves, pero no se investigaron a las hembras. Y entonces ahora, recientemente, hay un grupo de científicas que está estudiando este tipo, por ejemplo, de cantos en aves. Entonces se han dado cuenta que la imagen es mucho más, digamos, diversa, ¿no? Entonces yo creo que al involucrar a más mujeres en la ciencia, que tengan recursos y que puedan tener grupos de investigación y todo esto, pues vamos a ampliar la diversidad de enfoques y esto nos ayuda a tener pues un conocimiento más amplio y más rico, ¿no? Pues mira, hay una parte que yo creo que deberíamos transformar, que el movimiento feminista ha puesto sobre la mesa, y es que la manera en que funciona el sistema científico está pensado para hombres, ¿no? Está pensado para hombres que no tienen familia y que solamente trabajan en hacer ciencia. Entonces, esa no es la realidad para la mayor parte de la gente, ¿no? Sin embargo, eso es lo que se promueve. Entonces, yo creo que es muy importante como visibilizar y pensar en que el quehacer científico y el quehacer de cualquier profesión también involucra una parte de cuidados, ¿no? Implica una parte de maternidad, implica una parte de hacer de comer y de vivir todos los días y de cuidar a la gente mayor, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar nuestro paradigma social. Eso obviamente es gigantesco, ¿no? Porque tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con que queremos competir y producir más y más y más. Pero eso no nos lleva a ser mejores científicos, eso no nos lleva a tener una vida íntegra, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra parte que sería muy, muy deseable e importante que pudiéramos empezar a discutir, ¿no? Y discutir también con las nuevas generaciones, pensando en cómo queremos que sean la vida del futuro. Cómo queremos que los jóvenes de hoy no solamente estén pensando en producir artículos, ¿no? Sino en ser buenas personas, ¿no? Que claro. Esto es posible y que les puede ir bien. Así es. Pues muchísimas gracias, Ek. Por último, actualmente, ¿qué proyectos estás desarrollando y cómo podríamos seguirte en tu andar en la ciencia? Okay. Pues muchas gracias. Mira, como te decía, ahora me interesa mucho esta parte de entender cómo las actividades antropogénicas están modificando estas relaciones entre plantas e insectos, ¿no? Y en un lugar que es muy evidente esto es en la agricultura, ¿no? Entonces, como tú sabes, año con año hay un montón de plagas que están decimando, digamos, la producción alimentaria. Sin embargo, la forma que tenemos de manejarla es como muy tecnológica y no toma en cuenta cómo funcionan estas relaciones en la naturaleza, ¿no? Entonces, como que mi idea es esta parte de incorporar a la ecología en la agricultura, a lo que se le denomina agroecología, ¿no? Entonces, en lugar de aplicar millones de toneladas de insecticidas para acabar con las plagas, pues ¿cómo hacemos para que los depredadores naturales se fomenten, ¿no? Entonces aquí en la cuenca del lago de Pátzcuaro estamos trabajando con algunos agricultores que tienen prácticas que son menos intensivas y que les interesa producir orgánico, y entonces estamos entendiendo cómo podemos fomentar este tipo de regulaciones naturales, ¿no? Entonces ese es uno de los proyectos que tengo actualmente. Y bueno, si quieren contactarme, pues está mi página web en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. La página es www.ies.unam.mx. Y también mi correo electrónico es como mi nombre, ekdelval@ies.unam.mx. Perfecto. Entonces, pues, mucho gusto. Muchísimas gracias. Al haber tenido la oportunidad de conocer tu trabajo, hace que realmente me parezca muy interesante saber sobre todo lo que estás haciendo y sobre todo qué está sucediendo con los insectos, como por ejemplo los polinizadores, que pues estamos nada más pensando en que son las abejas y resulta que hay un montón de bichos, ¿no? Entonces, ojalá y esperemos que próximamente podamos tener una charla y poder contar contigo. Sí, pues con todo gusto, Leti, espero tu mensaje y yo feliz de volver a platicar contigo. Muchísimas gracias.